Y no nos movemos de Uruguay y vamos a la presentación de Nacho Brodín, que es ingeniero informático y técnico de la empresa Escolar. Y va a hablar sobre el sistema de direcciones, el callejero, que están implantando en estos momentos en Uruguay. La idea es un poco contar la evolución que ha llevado el sistema desde sus inicios y bueno, pues veremos cómo ha evolucionado todo el tema y en fin. Nacho, cuando quieras, tenemos 15 minutos. 15 minutos. Sí, a los 15 minutos te avisaré. Aquí no Vale, bueno, pues yo la idea, a ver, estuve pensando un poco cómo hacer esto un poco ameno, porque los temas de direcciones pues, un poco duros, sobre todo desde el punto de vista técnico, y la verdad es que puede pensar un poco, es difícil, no es por demoralizar, entonces lo que yo quiero contar un poco es la evolución y cómo la he vivido yo desde el principio del proyecto, porque me ha parecido interesante más que meternos en temas profundos. ¿Vale? Entonces, bueno, por dar un contexto, Uruguay, bueno, ya lo he contado antes, es un país medianamente pequeño, pero no deja de ser un país para un callejero, ¿vale? Son 3 millones y cada habitante, está dividido en 19 departamentos y tiene 400 y pico localidades. Entonces, bueno, se partía de una base de datos, porque hablamos de callejero como una base de datos, pues tipo de elementos como calles, portales, solares, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces yo la idea es contaros la historia y iremos haciendo un grande dibujito, iremos poniendo piezas a medida que pasa el tiempo, porque yo cuando llegué al proyecto, lo que había, bueno, un compañero, Fran Peñarrubia, que está por aquí, estaba trabajando en un API de acceso a los datos de callejero, a estos datos de calles, pues había unos pocos datos, ¿vale? Sobre todo la mayoría de Montevideo, de la capital. Entonces él trabajaba en un API de consulta para como objetivo pues tener un buscador, como puede ser el de Google, en el que tú pones, empiezas a escribir palabras y te va dando opciones de búsqueda. Entonces básicamente, ya que se tenía un API, bueno, un API es una capa de software para conectar estas aplicaciones, ¿vale? Y en principio lo que se hizo fue conectar Geovisión Online a este API de callejero. Entonces, no sé si sabéis que Geovisión Online tiene un geocodificador en el cual tú le puedes enchufar diferentes fuentes de datos. Pues una fuente de datos era el buscador de callejero y bueno, pues ya se tenía algo básico, un callejero de datos con un API y un cliente, en este caso web, que era Geovisión Online, que podía tirar de estos datos. Vale, perfecto. Entonces yo cuando llegué pues me puse a trabajar en un sistema de sugerencias, porque aquí ya se estaba pensando un poco más en el tema de cómo vamos a mantener los datos y se pensó un poco en decir, bueno, pues así rollo un poco lo que hacen en OpenStreetMap, es decir, pues la gente puede aportar sus sugerencias al callejero de su entorno y estas pueden ir a instalarse en el sistema. Vale, pues un poco se empezó a trabajar en eso. Vale, no detallo las funcionalidades porque este proyecto ha sido muy amplio y sería meterme en detalles que igual prefiero que tengáis una visión superficial de todo, ¿vale? Entonces, bueno, ya que se trabajaba en las sugerencias, y claro, al ser una cosa oficial, el problema es que se va a necesitar una validación de esos datos. No se puede permitir que cualquiera meta datos en la base de datos sin digamos, pase un mínimo control. Pues ya se empezó a trabajar en un sistema de validación de estas sugerencias. Todas estas cosas salieron de un primer proyecto, ¿vale? Entonces se montó, hemos puesto en el dibujito arriba a la izquierda una cajita que es un sistema de validación, que no sé si se ve bien. Vale, pues entonces teníamos un sistema ya de sugerencias y una posibilidad de validación, en el cual un funcionario por detrás pues, podía empezar a validar las sugerencias que el público en general pues, iba introduciendo. Entonces vamos haciendo ya el dibujito más grande, porque claro, pensando desde el punto de vista de actualización, pues con un sistema de sugerencias del público pues no es suficiente. O sea, quiero decir, sobre todo en una IDE, ten en cuenta, no lo he dicho por un poco, pero este trabajo se está haciendo para la IDE de Uruguay. Entonces, ellos sí que tienen personal para trabajar en cartografía. Entonces, tenían su GIS de escritorio en el que modificaban su cartografía de callejero y tal. Entonces, querían tener la posibilidad de incorporar esa cartografía que ellos gestionaban en su base. Entonces, se introdujo un modulito de carga masiva que tenía una parte gráfica de nuestro portal, en el cual podían subir, generar sus ficheros y cargarlos.
Y entonces esto ya introdujo una complejidad un poco mayor, que era la capa de tramificación de la base de datos. Porque claro, cuando tú insertas calles en una base de datos donde hay otras calles, estas se cruzan, hay que generar tramos, hay que cortar las existentes, y todo esto genera una serie de problemáticas técnicas que hay que solucionar. Vale. Pues el sistema sigue creciendo y claro, la carga masiva pues funcionará relativamente bien y teníamos más necesidades. Pues ya hay que modificar calles existentes, o necesitamos no solo inserciones, sino sustituciones de tramos, borrado de elementos que ya existen pero no están bien, y soporte a otro tipo de elementos. Bueno, la carga masiva se empieza a hacer más grande y se empieza a añadir un poco de complejidad al sistema, ¿vale? Y durante eso, pues surgen otras necesidades. Esta es un ejemplo, había más, pero esta es una de ellas. Añadimos un módulo más, porque él tenía la necesidad de direccionar elementos, direcciones de sitios donde no tienen calle posible. Que dice, tú tienes una casa en la montaña o tienes una casa en un sitio inaccesible, no tiene la posibilidad de tener una dirección, pero se quiere direccionar a esos sitios. Entonces se dio soporte a lo que es el Open Location Code, que es un sistema que inventó Google, básicamente, que sirve para direccionar elementos. Es como una especie de dirección geográfica, pero en vez de ser un número pues, que es difícil de recordar, es un código alfanumérico, con números y letras, en la que tú puedes direccionar elementos en cualquier lugar del territorio. Vale. Esto además, si lo combinas con el nombre de la localidad y el departamento, pues te hace que con 4 o 6 caracteres puedas direccionar cualquier punto en tu geografía, y cosa que está muy bien, porque cualquiera puede tener la dirección de su casa. Esto se integra al buscador y tú pones tu numerito y te lleva a tu casa en la montaña. O sea, y sabes cómo llegar a la casa en la montaña, cosa pues que ya está muy bien. Vale, pues esto se integró y empiezan a surgir más necesidades y dijimos, es que ya que tenemos una lectura, pues necesitamos una edición. Entonces, claro, pues teníamos una API de lectura, entonces se empieza a trabajar en una API y decían, pensando en que ese mantenimiento de cartografía se puede hacer desde el exterior. Vale. Hay un proyecto, bueno, piloto, que puede ser Durazno, por ejemplo, que es un departamento, ¿vale? Entonces se va trabajando en la API de edición y empieza a surgir un problema, que es que si tú habilitas una API de edición con permisos para gente de fuera, pues necesitas restricciones, porque no todos pueden editarlo todo. Entonces, seguimos a un nivel mayor de complejidad, es decir, necesitamos autenticación para este sistema, porque todo el mundo no va a poder hacerlo todo. Sin embargo, sí que vamos a tener que exponer hacia afuera gente que pueda manipular la información de esta base de datos. Entonces se piensa en un sistema de autenticación global. Nos decantamos con una herramienta que se llama Keycloak, y esto funciona básicamente como funcionan otros sistemas. No sé si habéis entrado a alguna aplicación que cuando habéis ido a entrar os ha pedido que os validéis en Google, en Facebook o en Instagram. Pues eso es simplemente que hay un sistema externo que autentica que tú eres quien dices ser y que te da una serie de roles para tú entrar en el sistema y ya estás autenticado. Vale, pues esto funciona básicamente igual. Entonces, bueno, esto lo que nos permite también es empezar a desconectar nuestra parte del geoportal de la base de datos y empezar a conectarla a estas APIs que hemos hecho, que para algo están. ¿Por qué? Porque la idea es que los diferentes departamentos tengan sus aplicaciones clientes que puedan interactuar con el sistema. Y eso hacemos, lo ponemos un ordenador fuera porque la gente quiere poder conectarse, poder directamente trabajar desde fuera, porque los departamentos va a tener que instalarse aplicaciones clientes que trabajen contra los datos de callejero. Vale, pues seguimos creciendo. Este proceso ha funcionado a lo largo de 3 años, ha ido a base de algunos proyectos y mantenimientos, ¿vale? Entonces nosotros ahora estamos en un momento en el que se está repensando todo esto, ¿vale? Hay digamos un refactoring de toda la estructura, porque además hay un decreto gubernamental que se está obligando a entidades externas a utilizar el sistema, con lo cual pues digamos que ya hay un objetivo claro de dónde se quiere llegar y más o menos se está estandarizando todo esto que ha ido evolucionando a lo largo de 3 años.
Entonces, en esta etapa había... He pasado, ¿verdad? Sí. Vale. Se piensa en que si hay una edición, no solo va a haber una carga masiva y unas sugerencias para el público, sino una edición dentro del geoportal en el cual, si tú instalas un equipo en un departamento con un funcionario público, pueda editar la cartografía de forma manual, ¿vale? Y no solo sea parte de una carga masiva. Y todo esto, por supuesto, con su interfaz gráfico que tira de sus APIs estandarizados. Y bueno, ya que estábamos en ese momento, hay otro problema, que es que nosotros, al tener una edición, todo el mundo está teniendo los datos desde fuera, tenemos que proporcionar a la IDE una posibilidad de poder, digamos, tirar hacia atrás esas modificaciones cuando hay un desastre. Esto tiene unas complejidades técnicas por lo que os he dicho, porque cuando tú introduces información dentro de una base de datos que modifica la información que ya existe, volver hacia atrás pues tiene algunos problemas. Entonces se montan unas interfaces en las cuales los funcionarios pueden decir, mira, ahí estas son las operaciones que se han realizado y queremos volver hacia atrás una que estaba mal hecha. Entonces tienes que, digamos, dejar en el estado correcto la base de datos. Se instala un módulo que llamamos módulo de rollback, que tiene, bueno, pues estas complejidades, y empieza a tomar un poco de fuerza lo que es la base de históricos, la base de datos de históricos, que es simplemente un versionado de los datos de callejero, versionado de calles, versionado de puntos de interés, de solares, todo este tipo de cosas, ¿vale? Para poder recuperar estados anteriores. Y bueno, ya que estábamos en ese punto, creo que lo he pasado dos transparencias, vale. Estando en ese punto, necesitábamos también unos estados para los datos, porque claro, teniendo los datos, ¿quién no necesita estados en unos datos? Pues todo el mundo. Aparece una serie de estados en el cual un dato puede ser validado, oficializado, puede ser oficial, puede estar en revisión, porque esto en un futuro pues llevará un flujo de publicación, ¿vale? Entonces todos estos datos para tener que aprovecharse de estos datos. Vale, entonces este sistema en este punto más o menos es el que se quiere implantar a lo largo de este año y hay mucho trabajo por hacer. Vale, se piensa también en un modulito de validación de los datos en el cual, bueno, hemos pintado abajo en verde, un circulito verde, porque claro, si tú dejas a la gente modificar tus datos en una base de datos, pues en realidad tienes que pasar unos mínimos procesos de validación de estos datos para que, digamos, que sea consistente, que no te introduzcan cualquier cosa y eso pueda seguir funcionando. Entonces, más o menos, este es el estado en el que se quiere dejar el sistema en el próximo año. El módulo de validación está por ver si llegará a él, pero más o menos este es el estado en el que se quiere dejar el sistema para poder así, o sea, permitir a los distintos departamentos utilizar todo esto que se ha montado a lo largo. Vale. Bueno, pues te quedan 2 minutos. Vale, pues para ti. Esto para ello. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Pues